ni por el IRAE. Entonces, bueno, se buscó generar un sistema como más eficiente y una de las soluciones fue la creación del IRPF. Entonces, bueno, algunas características generales: es un impuesto anual, es decir, que se considera todo el año civil y la liquidación se hace al 31 de diciembre de cada año. Esto tiene que ver con el aspecto temporal del derecho generador, que después lo vamos a ver. Recordemos que, como vimos con el IRAE, tenemos todos los cuatro aspectos del derecho generador, que se tienen que cumplir los cuatro para que efectivamente se pueda dar una imposición y se complete, digamos, esos rasgos del impuesto. Después tenemos que grava rentas de fuente uruguaya. Esto tiene que ver un poco con el aspecto espacial del derecho generador, que después en todo caso le hacemos... Hola, amiga. Hola, hola. ¿Sí se escucha, profe? ¿Se escucha bien? Ah, no, como alguien habló, capaz que se había cortado. Perdón, perdón. Les decía que entonces graba rentas de fuente uruguaya, que después vamos a ver un poquito el criterio de la fuente, pero en líneas muy generales quiere decir que se busca grabar actividades desarrolladas, bienes situados y derechos utilizados en Uruguay, salvo algunas excepciones. Ese es el criterio de la fuente, que tiene que ver, como les decía, con el aspecto espacial del derecho generador. Y después, un rasgo muy característico de este impuesto, que es como lo clave, que se diferencia también de otros, es que tiene lo que llama un sistema dual. Es decir, según la renta de que se trate, va a tener un tratamiento diferente. Entonces acá tenemos el esquema, se va a dividir en dos categorías, categoría 1 y categoría 2. La categoría 1 es para rentas de capital y la categoría 2 es para rentas de trabajo. ¿Cuál es el criterio para dividirlas? En realidad es el factor productivo que intercede en la generación de esa renta. Si a la renta le da origen algunos ingresos de tipo de capital, va a ser renta de capital, y si se genera con el trabajo, va a ser renta de trabajo categoría 2. Esto tiene algunas subdivisiones que ahora vamos a ver. Hoy vamos a ver solo categoría 1, la clase que viene van a estar viendo categoría 2. Entonces, bueno, dentro de la categoría 1 tenemos em, dos grandes bloques, digamos, los rendimientos de capital y los incrementos patrimoniales. Y dentro de los rendimientos de capital se dividen en capital mobiliario e inmobiliario. ¿No? Esto un poco para que se guíen, después capaz que volvemos un poco a este esquema para que no se pierdan. Bueno, vamos entonces a la categoría 1. Recordamos acá, rentas de capital originadas por distintos indicadores que refieren al capital de la persona. Dentro de las rentas de capital vamos a empezar con los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre renta de capital, perdón, em, rendimiento de capital mobiliario e inmobiliario? Se va a una definición del Código Civil en donde se diferencian estos dos tipos de bienes, según sea mobiliario o inmobiliario, y tiene que ver en ocasiones con la transportabilidad del bien, que es lo que determina que esté en una subcategoría o en la otra. Bueno, ahora sí, ya entrando a lo que es la categoría 1, vamos a estar usando, que no sé si, bueno, cuando estuvieron viendo IRAE también, ahora vamos a estar haciendo referencia al título 7 que vimos nosotros con el IRAE. Otro título que hay es el texto ordenado de la DGI. Lo pueden conseguir en la web mismo de DGI o googlean texto ordenado. Está bueno que sea la versión de DGI porque está, se supone, actualizada. Recordemos que la clase pasada dijimos que hubo en el 2023 una nueva versión del texto ordenado. Yo hoy voy a trabajar con la del 96 por un tema de que queda más práctico, pero están las equivalencias de los artículos como comentamos la clase pasada. Así que bueno, IRPF, título 7 del texto ordenado. Ahí vamos a ir viendo los distintos artículos que hacen referencia a los temas de hoy. Bueno, entonces, a ver, ¿qué se entiende por rentas de capital?
lo que nos dice la normativa es que son las ganancias que obtiene el contribuyente porque es titular o porque transmite bienes que componen el patrimonio. Es decir, el contribuyente de alguna forma ve incrementado su patrimonio u obtiene una ganancia por ciertas operaciones que modifican su patrimonio. ¿Sí? Entonces eso es como en líneas generales lo que son las rentas de capital, que ahora vamos a ver más en detalle cuál es cada una. Lo que es interesante de comentar también, que quizás está más a nivel introductorio, pero que dentro de lo que son los impuestos a la renta, el IRPF tiene un criterio residual, es decir, que si no queda grabado ni por IRPF, ni por IRNR, ni por IRAE, ni por IMEVA, que es el impuesto agropecuario, queda grabado por IRPF. Entonces, bueno, eso, recordar que también tiene su criterio residual para abarcar situaciones que otros impuestos a la renta no. Bien, bueno, entonces vamos a la primer subcategoría de las rentas de capital, que como vimos acá, yo les comentaba que eran dos: rendimientos de capital por un lado e incrementos patrimoniales por otro. Vamos a ver los rendimientos de capital. En el texto ordenado, que era donde les comentaba recién, que está recogido todo lo que tiene que ver con el IRPF, en el artículo 10 dice: constituirán rendimientos de capital las rentas en dinero o en especie que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente. Vamos a desglosar un poco esta definición que trae, así como a priori, de los rendimientos de capital. Dice, rentas, o sea, rentas que va a percibir el contribuyente en dinero y en especie, o en especie, perdón. Esto quiere decir, o sea, tiene que ver con materialmente cualquier elemento que le ingresa al patrimonio del contribuyente, que puede ser en plata, o sea, en dinero, eh, ahora vamos a ver algunos ejemplos, o en especie, que es un medio no dinerario. Entonces, en este caso, cuando tenemos rendimientos de capital en especie, tiene que haber ciertas formas de evaluación, que yo les puse ahí un ejemplo, pero bueno, no los quiero mezclar mucho demasiado con esto, pero simplemente tengan en cuenta que esos ingresos por rendimiento de capital pueden ser en dinero o en especie. Eso, como en primera línea, es lo que tienen que saber. Después, lo que da lugar a este ingreso para el contribuyente tiene que ser de un elemento patrimonial. ¿tá? De ese elemento patrimonial es que deriva que al contribuyente le ingrese una plata o una retribución en especie, y es lo que genera ese rendimiento de capital en el patrimonio del contribuyente. Vuelvo al esquema para que vayamos siguiendo. Vimos la generalidad, categoría 1, renta de capital, vimos rendimiento de capital en términos genéricos, y ahora vamos a dividir en mobiliario y inmobiliario, que era lo que yo les comentaba hace un ratito, que la diferenciación entre capital mobiliario y inmobiliario es la del Código Civil: bienes muebles e inmuebles. ¿Ok? Bueno, vamos a capital inmobiliario. El artículo 13 del título Profe, 7. Sí, a mí no me quedó claro lo directo e indirecto. como lo directo e indirecto. Esa de la PPT anterior, eso mismo. ¿Y qué parte dice directo e indirecto? Directa o indirectamente, de elementos Ah, está patrimoniales. bien. Sí, que la causa económica, digamos, del ingreso sea un elemento patrimonial, es decir, algo que está en el patrimonio del contribuyente. Por ejemplo, un arrendamiento, ahora vamos a ver un ejemplo, pero en realidad que le atañe directamente al contribuyente porque, por ejemplo, es de él.
Hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha, profe. Igual, no sé, capaz que Ahora se vamos me a ver un ejemplo capaz con queda un más claro indirecto luego. que quede un poco más claro. Seguimos. Bueno, entonces decíamos de los rendimientos de capital inmobiliario. Dice el artículo 13. Los rendimientos de capital inmobiliario comprenderán las rentas derivadas de bienes inmuebles por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos o facultades de uso y goce de los mismos, cualquiera sea su denominación o naturaleza, siempre que los mismos no constituyan una transmisión patrimonial. Es decir, acá está hablando de una situación en donde no es un bien que sale del patrimonio, que entra o sale el patrimonio del contribuyente, sino que ese bien está generando algo. Él está generando un rendimiento, algo periódico, algo puntual. Un ejemplo es el de los alquileres de inmuebles. Yo tengo una casa, la alquilo, la arriendo, y lo que yo percibo por ese alquiler o arrendamiento es lo que yo voy a, ahora vamos a ver la liquidación, pero es un poco la base de lo que yo percibo, que voy a usar como base para pagar el IRPF después. En este caso, lo que se hace muy parecido al IRAE es lo que a mí me ingresa por esa renta, como por ejemplo, vamos a poner un alquiler, y yo puedo tener costos a deducir, como veíamos en el IRAE, renta neta, renta bruta, gastos. Entonces yo lo que hago es tomo ese ingreso que a mí me entra, ¿tá? Por ese concepto, y lo uso de base para pagar el impuesto. A eso hay que deducirle, al que es posible con algunos costos, por ejemplo, que yo tengo de pagar la contribución de primaria, entonces a eso yo le resto para tener la base de cálculo de lo que yo voy a pagar después de IRPF. Lo que es importante en el rendimiento de capital inmobiliario es que es algo que el contribuyente percibe, que no es porque algo sale de su patrimonio, sino que tiene algo en su patrimonio que da lugar a una operación que le hace ingresar algo en su patrimonio. Por ejemplo, el pago de un alquiler. ¿Tá? Yo tengo una casa, entonces eso me genera un rendimiento de capital. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me está rindiendo de determinada forma, que a mí me está ingresando algo positivo en mi patrimonio. ¿Tá? Es decir, me está rindiendo el patrimonio de forma tal que a mí me ingresa algo. ¿Tá? Por eso dice, siempre que los mismos no constituyan una transmisión patrimonial. Es un rendimiento, no es que sale algo de mi patrimonio y entra plata, o lo que sea, o algo en especie, como dijimos, sino que es una operación que está generando un rendimiento. ¿Tá? Esto en lo que tiene que ver con el capital inmobiliario, es decir, que deriva de algo que tiene que ver, de una operación que tiene que ver con un inmueble. Después, por otro lado, tenemos otro rendimiento, es decir, algo que me está generando a mí, una operación que a mí me está generando una renta, pero en este caso es de capital mobiliario. ¿Tá? Es decir, habría que ir al Código Civil a ver qué se define como un bien mueble. Lo que nos dice el texto ordenado en el artículo 16 es: constituirán rendimiento del capital mobiliario las rentas en dinero o en especie provenientes de depósitos, préstamos y en general de toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza. Profe, una consulta. Sí, ¿Esa numeración que hace el artículo 16, por ejemplo, en este caso, es taxativa o entran otros supuestos también? entiendo que es taxativa. Está. Ahora vamos a ver que las nombra un poco. Yo no les quise poner todo el artículo porque es muy largo este artículo, después en todo caso lo miran. Esto está muy resumido, pero hace referencia a los distintos tipos de rendimiento de capital. No sé si alguna vez escucharon hablar de lo que son las rentas pasivas. ¿Por qué rentas pasivas? Porque en realidad yo no estoy haciendo una actividad proactiva, digamos, para obtener la renta, sino que yo tengo alguna operación y eso por algún motivo a mí me genera una renta. Por ejemplo, cuando uno hace un aporte a una sociedad por ser socio,
eso me va a generar después, como contrapartida, a mí me genera un dividendo o una utilidad. Los dividendos o utilidades, es decir, los dividendos o utilidades se generan por yo haber hecho un aporte o tener una participación en una sociedad local o sociedad de lo que sea. Pero esa operación a mí me está generando ese rendimiento de capital que en este caso se llama dividendo o utilidad. Por ejemplo, si yo presto plata, acá como está en el ejemplo B, el préstamo de dinero genera el tipo de rendimiento capital intereses. Después, por ejemplo, si yo cedo un derecho, obtengo el rendimiento de capital regalía. Entonces yo percibo rendimiento de capital, percibo dividendos utilidades, puedo percibir intereses, puedo percibir regalías, y todo eso, como implica una operación positiva, digamos, en mi patrimonio, por todo eso yo también voy a estar tributando IRPF. ¿tá? Pero bueno, todo lo que es rendimiento de capital, como vimos, no es algo que sale del patrimonio del contribuyente y le genera un saldo positivo, sino que es algo, como yo les decía, justamente un rendimiento, algo que a mí me está dando plata, pero en realidad no es que yo vendí nada, sino que tengo algo que a través de lo cual yo hago una operación y esa operación a mí me está dejando un saldo positivo dentro de lo esperable, ¿no? Capital inmobiliario, vimos el ejemplo del arrendamiento, perdón, capital mobiliario, dijimos dividendos, utilidades, intereses, regalías. Bueno, volvemos al esquemita porque vamos a cambiar de subcategoría. Seguimos en la categoría 1, perdón. Seguimos en la categoría 1, vimos recién rendimiento de capital, inmobiliario, y ahora vamos a ver los incrementos patrimoniales. Por acá tenemos el artículo 17 del título 7, que en realidad no da una definición exacta de lo que son los incrementos patrimoniales, pero dice que constituirán rentas por incrementos patrimoniales las originadas en la enajenación, promesa de enajenación, cesión de promesa de enajenación, cesión de derechos hereditarios, cesión de derechos posesorios y la sentencia declarativa de prescripción adquisitiva de bienes corporales o incorporales para luego, fin. Después lo que hace es dar un listado de rentas que quedan comprendidas en esta definición, que en realidad no es como una definición, sino que da como un parámetro de operaciones que podrían dar lugar a ese incremento patrimonial. Entonces, bueno, parecería ser que como contrapartida, digamos, a lo que vimos de los rendimientos de capital, acá parecería que hubiera, sí, una traslación o ciertas operaciones, por ejemplo, enajenación, promesa de enajenación, en donde sí como que se traslada el dominio, es decir, algo sale del patrimonio del contribuyente para percibir algo en su patrimonio, ya sea dinero o en especie, como dijimos. Después lo que hace la ley es dar algunos ejemplos, casos, que esto sí es taxativo, de cuáles son esos supuestos que quedan comprendidos dentro de estos parámetros de la definición. Es decir, tenemos estas operaciones que, como les decía recién, tiene que ver un poco con esa operación de, por alguna forma, traslación de dominio o de que algo ingresa o sale del patrimonio del contribuyente. Y acá lo que hace es enumerar operaciones que quedan definitivamente dentro de estos parámetros. Por ejemplo, no, es lo que dice la ley. Dice, las rentas correspondientes a las transmisiones patrimoniales originadas en cualquier negocio jurídico que implique título hábil para transmitir el dominio y sus desmembramientos sobre bienes de cualquier naturaleza y en general todos aquellos negocios por los cuales se les atribuya
o confirme los referidos derechos a terceros, siempre que de tales derechos no se generen rentas que esta ley califique como rendimientos. Pero bueno, acá está un poco la diferencia con los rendimientos que les decía recién, que acá es justamente, se usa un título hábil para transmitir el dominio para que al contribuyente, en este primer supuesto literal A, se le genere una diferencia patrimonial, es decir, algo que entra o sale del patrimonio que genera como contrapartida una renta. Después incluye, que es curioso, porque ahora vamos a ver por qué es como raro que quede comprendido en estos supuestos también, toma las donaciones, como que también es algo que genera renta para el contribuyente, que en realidad, si nosotros lo pensamos, la donación es algo que sale del patrimonio del contribuyente, pero que en realidad lo está donando, es decir, no lo está vendiendo, no genera eso después un saldo positivo para el contribuyente porque le están pagando por eso, sino que, bueno, lo está donando. Pero igualmente la normativa lo incluye como una situación dentro de un incremento patrimonial que también va a tener que tributar IRPF. Sí, Clemen, una cosa nomás para aportar de Sí, atrevida, obvio. que está bueno ver y visualizar que en esta definición de incrementos patrimoniales nos acercamos más a definiciones conceptuales de qué rama del derecho. A ver qué les parece. ¿A qué rama del derecho les suena cuando nos encontramos a una definición, frente a una definición como esta, ¿no? Que hable de título hábil para transmitir el dominio, Procesal. Derecho civil. sobre Lo el civil, derecho civil, en claro, lo realidad, civil. ¿no? O sea, acá tenemos que, más bien que se refiere a los negocios jurídicos que están regulados en el derecho civil. Y sin embargo, si uno va a la definición anterior de rendimientos de capital, no de incrementos de patrimoniales, sino en la definición de rendimientos, lo que se pone de manifiesto, si uno va un poquito más para atrás, capaz que puede decir Clemen a la definición, y eso surge incluso del artículo de Sol Agostino, que brillantemente expresa que en esta definición se pone de manifiesto lo que se conoce como la autonomía del derecho tributario, ¿no? Porque fíjense en los conceptos que utiliza el legislador para definir esto. Las rentas en dinero o en especie que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente. Es decir, es una definición bien amplia que escapa, como vimos en el anterior, a definiciones civiles, sino que utiliza términos que son propios del derecho tributario, por eso se pone de manifiesto la autonomía, y que está claro que lo que busca es captar casi todas las operaciones que puedan comprenderse bajo la definición, ¿no? Entonces, es bien clara la distinción entre una definición que es autónoma, como por ejemplo esta, y eso lo pueden encontrar en el análisis que hace Sol Agostino de esta definición, de que refiere a que lo que justamente se busca es abarcar, y incluso utilizando términos, ¿no? Elementos patrimoniales. ¿Qué son los elementos? Bueno, bienes o derechos cuya titularidad en realidad no habla ni siquiera de propiedad, es un término que merece como una particularidad, ¿no? Una mirada a la realidad más allá de una cuestión formal o civilista, que sí vimos en la próxima definición, como bien lo dijo Clementina, que refiere a un título hábil, transmitir el dominio, o sea, hay un traslado como que nos remite al derecho civil. Acá se pone de manifiesto la autonomía del derecho tributario. Nada, perdón, Clemen, solamente No, que no, por favor. eso mismo. Bueno, estábamos acá en estos supuestos que quedan dentro de lo que es la definición de incrementos patrimoniales. Y este último literal que lo incluye el texto también es las rentas por juegos de azar. Es decir, uno se gana el 5 de oro y tiene que pagar IRPF, ¿no?
refiere justamente al resultado de comparar los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos con el monto de la apuesta, exceptuándose la Lotería Nacional. O sea, si gana la lotería, ahí no. Pero también está previsto como una situación de imposición el caso de lo producido por juegos de azar. Profe, Sí, para los pozos de oro, de plata y revancha, no para los montos pequeños. sí. Les dije el 5 de oro por Sí, se irle. entendió, pero no a los dividendos chiquitos, no. Porque, ¿y la quiniela y la tómbola también tributan si fuera que sacas todo? Entiendo que sí, ¿no, Nati? Sí, para mí también, no Sí, juego, así que capta todas las rentas que provengan por el juego de azar. Sí, sí. listo. Porque lo que graba es la renta. Bueno, acá esto es un poco lo que estuvimos comentando recién, que es lo que entiende la ley por estos incrementos patrimoniales. Entonces, bueno, parecería ser casos que tienen que ver con la enajenación o la cesión de un bien o un derecho. Eso es lo que estaría originando ese incremento patrimonial que va a dar lugar a la tributación del IRPF en esta subcategoría que vimos. Esto es lo de la donación, que también lo comentamos recién, así al pasar. Y después lo que hace la normativa también es excluir algunos casos que no van a estar dentro de los incrementos patrimoniales, de los casos de incrementos patrimoniales. Los pone específicamente si son taxativos, son estos que no quedan incluidos, o sea, que quedan excluidos, y son cuando hay casos, por ejemplo, de disolución de la sociedad conyugal o partición, que ahí se puede generar algún tipo de saldo. Bueno, eso no se considera incremento patrimonial. Transferencias por sucesiones, la disolución de las ERARs, que las ERARs son entidades que de alguna forma distribuyen rentas, que son casos como medio específicos, por ejemplo, las sucesiones, condominios o sociedades civiles que también es como que generan, muy entre comillas, su propio patrimonio y después distribuyen una renta. Todo lo que tiene que ver con estas operaciones, con estos casos, quedan excluidos de los incrementos patrimoniales. ¿Alguna duda por ahora de la categoría 1 del IRPF? La verdad todo bastante claro, profe. Bueno, me alegro. Yo la verdad que soy más de usar el pizarrón, pero bueno, no estoy tan avanzada como Juan que tiene su iPad, así que nada, venimos con esta modesta PPT. Bueno, Yo ahora también te aviso, perdón, y ya les aviso que les dejé colgada la PPT para la próxima clase que voy a dar bueno, yo, que son rentas de trabajo. Así que conmigo también es a la antigua PPT. está listo. Yo las slides estas las voy a colgar ahora en la noche o mañana, ya les van a quedar para que la puedan ver también. Está, perfecto. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema, pero obviamente seguimos dentro de lo que es el IRPF. Estas categorías la categoría 1, en realidad, que fue la que vimos conmigo, queda dentro de lo que es el aspecto material del hecho generador, es decir, que se graba. Y ahora vamos a entrar a un tema que en realidad hacemos como un paréntesis, porque tiene que ver con todo lo del impuesto en realidad, es como medio transversal, pero bueno, tiene que ver más con el aspecto subjetivo, que es el concepto de residencia fiscal. La clase pasada estuvimos hablando un poco muy medio al pasar de lo que era la residencia fiscal y creo que Juan les preguntó a ver qué opinaban ustedes, si era el mismo concepto que la residencia común, digamos, que todos escuchamos, que es la residencia legal, o si tiene alguna diferencia. A ver qué se acuerdan qué dijimos o qué pueden opinar de oído. ¿Qué les parece? ¿Que residencia fiscal a qué refiere y la residencia legal a qué puede referir?
O sea, sé que la residencia legal y la fiscal, sé que habíamos aclarado que no era lo mismo. ¿sí? O sea, que la residencia fiscal es más que nada un concepto tipo tributario. O sea, no Ok, se diferenciaría tipo con la parte como civil, bien, y que tipo no se relaciona con la parte como de nacionalidad, que es lo que se refiere tipo a la residencia legal. bien. Bueno, va un poco por ahí. Y la residencia fiscal, efectivamente, es el concepto que nosotros vamos a usar para ver qué impuesto le aplica a cada persona. Entonces, yo puedo ser residente legal uruguaya, pero puedo ser residente fiscal argentina. ¿Por qué? Porque son conceptos distintos y tienen presupuestos diferentes y materialmente son cosas diferentes. Uno aporta justamente, como dijo la compañera, al ámbito fiscal de los impuestos y el otro es un concepto más de corte, pongámosle civil o bueno, de la rama que sea, pero que tiene que ver más justamente con dónde vive la persona, con qué país está asociada, en fin. Esto es donde yo me considero que existo fiscalmente para ver qué impuestos tengo que pagar, dicho como muy groseramente. Entonces, para determinar si una persona es residente fiscal y por ende va a tener que pagar una u otra cosa, hay distintos criterios, ¿tá? Que ahora vamos a ver en la normativa, pero así de forma introductoria, RF por las dudas antes que pregunten, la residencia fiscal, se toman en cuenta uno de estos dos elementos. Es decir, para configurar la residencia fiscal se tienen en cuenta uno de estos dos elementos. Tenemos un elemento objetivo y tenemos un elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir cada uno de estos elementos? El elemento objetivo tiene que ver con la presencia física de la persona en un determinado país. ¿Tá? O sea, la persona está, ahora vamos a ver cuáles son los parámetros para decir que una persona ha estado en un país para convertirse en residente fiscal, y el elemento subjetivo en realidad tiene que ver con ciertos hechos o circunstancias que vuelven a la persona también residencia fiscal de ese país. Cuando el contribuyente configura uno u otro, es decir, o el elemento objetivo o el elemento subjetivo, según lo que vamos a ver ahora, se convierte en residente fiscal de un determinado estado. Entonces, vamos de vuelta a la normativa, que en el artículo 6, como dijimos, del título 7, CIRPF, dice: se entenderá que el contribuyente tiene su residencia en territorio nacional cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. Entonces ahí volvemos, recordemos que tenemos criterio objetivo, criterio subjetivo, y entonces la normativa da a estos dos criterios por separado, recordemos que dijimos que es uno u otro. El criterio objetivo dice que la persona tiene que permanecer más de 183 días durante el año civil en territorio uruguayo. ¿Tá? Es decir, ¿qué dice? Que la persona tiene que estar en un país por más de 183 días. Todo estamos hablando en Uruguay, ¿no? Porque siempre estamos hablando de residentes fiscales uruguayos, pues recordemos que estamos con el criterio de la fuente, no los quiero marear mucho, pero eran bienes situados, derechos, todo en sede de la República, es decir, todo estamos hablando en el caso de Uruguay. Entonces, estamos hablando de presencia física, que estuvo la persona en Uruguay por más de 183 días. Esto que parece como muy sencillo y muy lineal, bueno, pues no lo es. Es decir, no lo es ¿por qué? Porque puede haber distintas variables de si la persona estuvo mediodía, si estuvo 2 horas, está también lo que tiene que ver con el paso por migraciones. Es decir, hay como varios elementos que pueden complejizar un poco la situación y que justamente ha habido varias sentencias que hablan del tema. Les vamos a dejar, ya está colgada, hay una sentencia para que ustedes lean para la clase que viene sobre justamente este tema y que vamos a hacer, creo que vamos a abrir en el foro, ¿no, Nati? Bueno, eso después lo Sí, chequeamos. perdón, se me recorta a mí. Sí, No, yo les puse estamos hablando de la sentencia, sí, ¿verdad? de De la residencia. sentencia. Sí, ya se la subí, ya les armé un foro, que no sé si lo pueden ver,
en el que la sentencia está subida porque están ordenados los temas, habrán visto que hice como una especie de limpieza, y está la sentencia acá en la clase de IRPF Capital, y armé en el foro un comentario de la sentencia. Ahí está. Bueno, esa sentencia va a tener que ver un poco con esto que yo les comentaba de casos en donde no parece tan claro lo de los 183 días. También va a jugar un elemento que es muy importante, que es lo que se llama las ausencias esporádicas. Es decir, la persona va y viene, entra y sale de Uruguay y dentro del año civil yo cuento, agarro el calendario y empiezo a contar cuántos días estuvo esta persona en Uruguay. Bueno, y si se fue 2 días para afuera o si se fue de vacaciones y se fue, no sé, de viaje a, yo qué sé, Brasil, bueno, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, justamente este concepto de ausencias esporádicas tienen que ver con un permitido, digamos, que se le da al contribuyente para poder igualmente computar los 183 días y que tienen que ver con no pasar de 30 días corridos fuera de Uruguay. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo estoy 100 días en Uruguay, acá, haciendo mis negocios, viviendo, y después me voy 28 días de viaje a Brasil. ¿Computa como ausencia esporádica? Bueno, parecería que sí, porque no pasa de 30 días corridos. Entonces ahí se van a dar un montón de situaciones en donde no es tan lineal porque son 15 días de acá, 15 días de allá, ingresos, ya les digo, por horario, cuál es el criterio para los 183 días, cuál es el criterio para los 30 días corridos. Entonces, bueno, después ya les digo, se van presentando distintas situaciones que no son como, bueno, tan así, tan sencillo como parece. Así que por eso los invitamos a que lean esta sentencia que está colgada. Y después la clase que viene la comentamos muy rápidamente. Pero bueno, nada, comentarles que en la práctica esto representa es decir, no un problema, por decirlo, por llamarle problema, pero sí representa un tema a analizar y a considerar y que ha tenido mucha relevancia jurisprudencial a nivel de tribunales. Así que bueno, ténganlo en cuenta y después lo vemos también con esa sentencia que quedó colgada. Entonces, bueno, volviendo, decíamos que para configurar la residencia fiscal en Uruguay, el contribuyente tiene que cumplir uno de los dos requisitos. El objetivo, que dijimos recién, la presencia física a los 183 días con las ausencias esporádicas. Y, por otro lado, en otro caso, volvemos al artículo, que esto es lo mismo que dice acá, se entenderá que el contribuyente tiene residencia en territorio nacional cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. La presencia física o, y ahora vamos al criterio subjetivo, que dijimos que tenía que ver con ciertos hechos que ocurren y que el contribuyente cumple. ¿Cuál es el criterio subjetivo? Dice que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales. Como dijimos, este criterio no está relacionado con la presencia física, sino que requiere que existan determinadas circunstancias que vinculan a la persona con Uruguay. Y acá nos da dos, ¿tá? O sea, este criterio subjetivo se puede cumplir de dos formas distintas. El núcleo principal o la base de actividades o intereses económicos, ¿tá? Es decir, que yo tenga en Uruguay mi núcleo de negocios. Eso implica que yo tengo como más actividad que en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, por eso yo me gano el derecho a tributar en Uruguay. Entonces, ¿cómo determino yo? Justamente la reglamentación del IRPF dice que este parámetro se concreta generando un mayor volumen de rentas en Uruguay respecto a otros países. Es decir, yo tengo la base de negocios en Uruguay siempre que tenga mayor volumen de renta acá en Uruguay que en otros países. ¿Tá? Entonces, volviendo, tenemos una opción de configurar este criterio subjetivo
el núcleo principal de negocios en Uruguay, o por otro lado, los intereses, lo que llaman los intereses vitales. ¿Tá? Entonces esto en realidad lo que hace referencia es a la familia del contribuyente. En caso de que tenga cónyuge e hijos, tienen estas personas que vivir en Uruguay, tienen que residir en Uruguay. Entonces, para esto, ¿cuál es el parámetro? Que esas personas, cónyuge o hijos, residan en Uruguay más de 183 días. Usa el mismo criterio que en el objetivo para estar en Uruguay, que su familia, digamos, por decirlo de alguna forma, viva en Uruguay. ¿Tá? O sea, como groseramente quiere decir eso, que la familia del contribuyente viva en Uruguay. Entonces, eso vuelve al contribuyente un residente fiscal en Uruguay por el criterio subjetivo, porque su familia, digamos, vive en Uruguay. Obviamente, si no tiene hijos, será el cónyuge, y si no, no se puede configurar. Esto parece como así, como muy en la teoría, parece raro porque uno por ahí dice, bueno, ¿por qué están todos estos elementos y por qué yo querría decir que quiero ser residente fiscal en Uruguay? Bueno, la realidad es que Uruguay da algunos beneficios fiscales que hace que a las personas les interese ser residentes fiscales en Uruguay. De hecho, en los últimos años ha habido como una campaña fuerte de incentivar las residencias fiscales en Uruguay para los extranjeros, se han implementado distintas medidas. Entonces, hay personas a las que les sirve ser residentes fiscales en Uruguay. Entonces, justamente para que no sea, bueno, vengo yo, estoy 3 días y ya soy residente fiscal en Uruguay y puedo pagar menos impuestos que en mi país donde yo era residente fiscal antes, es que están todos estos criterios que, como ven, son bastante exigentes, que requieren sustancia en Uruguay, que requieren presencia física, que requieren operaciones o que requieren justamente actividades o la presencia familiar para que si se cumplen, las personas puedan gestionar su residencia fiscal en Uruguay. La residencia fiscal tiene un trámite frente a la EGI en donde se gestiona y la persona pasa a ser residente fiscal en Uruguay. Después vamos a ver que, bueno, que no se puede ser residente fiscal en más de un lugar. Entonces, bueno, como que la persona podría trasladar su residencia fiscal a Uruguay, a menos que, bueno, que sean uruguayos y que tengan su vida acá y que paguen sus impuestos acá. Pero bueno, nada, también recordar eso de que es diferente a la residencia legal, que es la que todos podemos haber escuchado por ahí, y que la existencia de una no necesariamente implica la existencia de la otra. ¿Está? Bueno, entonces les recuerdo que puedan bichar esa sentencia para la clase que viene y que lo comenten en el foro, que miren ahí qué es lo que les puso Nati. Y, y bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o algún comentario del tema residencia fiscal, que es importante. Les paso el pique, es importante. Este, todos estos temas que estamos viendo están en el libro que yo le mostraba en la clase pasada, que es el estudio sobre imposición a la renta. Y hay algunos artículos que están para un nivel de grado demasiado, no sé, extensos, pero bueno, de cualquier forma tienen el material de apoyo ahí por si tienen alguna duda o si quieren profundizar en algún otro tema. ¿Y esta PPT la sube, profe? Y esta PPT yo o la subimos, yo la subo ahora o entre hoy y mañana va a estar colgada. Tengan en cuenta que, bueno, esto es como la mitad del tema, ¿no? Porque después nos falta categoría 2 que la va a dar Natalia la clase que viene. Y algún otro concepto más. ¿Tá? Así que hoy terminamos con categoría 1, rentas de capital, que como decíamos es el aspecto material de derecho generador, y vimos residencia fiscal, que tiene que ver con el aspecto subjetivo. Así que bueno, si tienen alguna duda, es el momento, si no, se lo anotan y lo vemos la clase que viene. Muy bien, les colgué ya la PPT para la clase que viene, que la voy a dar yo, y vamos a dar rentas de trabajo, ¿está? Buenazo.
Tienen la sentencia y el Bueno. foro armado. Gracias. Impecable. Gracias, Nati. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Que pasen profe. bien. Chau, Gracias, chau. profes, que pasen bien. Hasta luego.